a Dios por estar con ustedes, esperando que ustedes tomen un tiempo, tomen su Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios, esperando que el Señor los bendiga. Y si usted está en su casa, donde se encuentre, espero que en este día reciba la palabra de Dios que tenemos esta mañana. Bienvenidos a todos los que están ya escuchándonos. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos bendiga en todo lo que hagamos esta mañana. Padre Santo, Señor, en este momento te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y grande y poderoso. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú te la mereces. En esta mañana, Señor, te pido por aquellos que están conectándose, Señor, que tú les bendigas en sus hogares. Si tienen un problema, una necesidad, que tú seas con ellos, Señor. Te pido, Señor, que en este día podamos entender tu palabra y que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Señor, para poder explicarla y entenderla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos estudiando el Apocalipsis, hermanos. Estamos con los mensajes de Cristo a la iglesia, a las iglesias de Asia Menor, las cuales son representadas también en nuestro tiempo. La semana pasada vimos 4 iglesias, ahora vamos a ver la última parte, 3 iglesias que son Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya vemos que en la visión de Juan, el Señor Jesús se manifiesta a él con toda su glorificación y está en medio de 7 candeleros de oro. Aquí tengo un candelero que es de cristal, y los candeleros representan las iglesias. Cada candelero representa la iglesia. Pero el candelero no es la luz, sino solamente es portador de la luz. Aquí vemos el candelero ya encendido, y la luz es el Señor. Es la que lleva la palabra de Dios. Pero aquí recibe el ojo que todo lo ve, el mensaje a las iglesias. Cómo es que se están portando. Y recibe elogios, reprensión y también un llamado de esperanza al orden. Vamos a ver aquí dice los mensajes de Cristo a las iglesias, parte 2. Jesucristo exhorta y alienta a su iglesia. Tanto la exhorta como también le da ánimo. Versículo clave es Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Entonces esta lección, vamos a ir un poco rápido, está dirigida a 3 de las iglesias, las últimas iglesias: Sardis, Filadelfia y Laodicea. En cada caso el Señor usó ejemplos de la vida de la ciudad para ilustrar su mensaje. Vamos a estar viendo todo eso. Entonces, Sardis se jactaba de vitalidad, vamos a verla más adelante, pero estaba experimentando el juicio de Dios. Entonces, hay varias características que se repiten en cada carta estudiada de esta lección. Jesús mismo se describe en términos de la visión. La iglesia es elogiada por su fidelidad. La iglesia es reprendida por un área de fracaso en que están batallando. Y Jesús demanda una respuesta de la iglesia. Fíjense bien que cada iglesia representa también las iglesias en general. ¿Cómo es lo que están viviendo? Y Él promete bendición a los vencedores. A la iglesia se le ordena oír lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, Señor, que está viendo todas nuestras hechos, todas nuestras cosas buenas y todas nuestras fallas. Entonces vamos a ver por qué es importante tener en cuenta
el examinar nuestra propia salud espiritual o incluso la salud de nuestra iglesia. Así como nosotros debemos tener una salud que estamos examinando, también debemos tener la salud de la iglesia, el termómetro de la iglesia. ¿Cómo está viviendo? ¿Está saludable? ¿Está enferma? Aquí el Señor que ve todas las cosas les elogia por lo bueno y les reprende por las cosas que están haciendo mal. Entonces, a Sardis se le recomienda vigilar espiritualmente. Vamos a ver el versículo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así como a la iglesia de Sardis se le recomienda vigilar espiritualmente, a la iglesia en general también se le recomienda que esté vigilando, porque el Señor viene pronto, más pronto de lo que creemos. El Señor regresa. Dice que Sardis contaba con una larga historia. La ciudad fue originalmente, dice, construida en una montaña, y allí dice que tenía el acceso que los invasores no podían escalar, solamente ellos tenían las paredes de un acantilado. Tenían también depósito de oro cerca, mina de oro, lo que traía gran riqueza a la ciudad. Sin embargo, aquí se le reprende porque la iglesia de Sardis tenía una reputación de gozar de vida, pero Jesús los declaró espiritualmente muertos por causa de sus obras. Aunque trabajaban, pero sus obras no agradaban a Dios, porque no vivían una vida de acuerdo a su voluntad. Jesús se identificó como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Se refieren al espíritu que reside en las iglesias. ¿Cómo está el espíritu dentro de nuestra iglesia? La iglesia se refiere no precisamente al templo, sino al grupo de creyentes. La referencia que Jesús hace del Espíritu muestra la relación única que hay en la Trinidad. El Espíritu produce el renacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, que es provisto a través de Cristo. Entonces, por lo tanto, aunque la iglesia de Sardis tenía la reputación de ser una iglesia viva y activa, estaba muerta. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor no viene por una iglesia muerta, sino por una iglesia que viva, que esté espiritualmente vigilando. Los ciudadanos, dice, se jactaban de su extensión histórica, riqueza y ubicación estratégica. La ciudad, Jesús les ordenó que despertaran y se dieran cuenta de su situación desesperada. Si los cristianos de Sardis no se despertaban y se aferraban a la vida en el Espíritu, el día del juicio vendría sobre ellos sin que se dieran cuenta. Lo que dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora habré de venir. Qué tremendo, ¿verdad? Que si nosotros no estamos velando en oración y no estamos vigilando espiritualmente, el Señor viene y no vamos a saber ni a qué horas. Entonces, esto es un mensaje para nosotros, nuestra iglesia también. No vamos a ver ni a qué horas viene, nos quedamos. ¿Ok? También esa es la reprensión. Elogia a algunos que sí, unos pocos estaban orando. Algunos de la iglesia de Sardis permanecieron fieles. Estos cristianos habían sido cuidadosos en su manera de vivir y mantenían limpias sus vestiduras. ¿Cómo estaban las vestiduras limpias? Es decir, habían escuchado al Espíritu respecto a la obra continua de la santificación. ¿Qué santificación? Se habían separado de
las cosas que no le agradaban a Dios, las cosas de idolatría, toda la vida mundana que no le agradaba a él. Y dice que sí, mantenían sus vestiduras blancas. Eso se refiere también, los sacerdotes tenían sus vestiduras blancas, relucientes, apartados del mundo. Entonces dice, si no se portaban bien los sacerdotes, se les daba una túnica negra. Entonces, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Blancas o medias negras o negras? Bueno, es elogio para algunos que estaban vigilando. Y la promesa se encuentra en Apocalipsis 3, 5 al 6. Ahí en Apocalipsis capítulo 3 dice, el que venciere, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Todavía en la iglesia permanece gente fiel, gente que está vigilando espiritualmente en oración y su vida cristiana. La promesa aquí en versículo 5, Apocalipsis 3, 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué tremendo. Entonces quiere decir que el nombre de cada uno que fue un día escrito cuando se aceptó al Señor Jesús se puede borrar. Es lo que dice aquí. Al que venciere con todos los problemas, las luchas y fuere vigilante, no borraré su nombre del libro de la vida. Qué tremendo. Tremenda cosa, ¿verdad? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, porque ha vencido, ha triunfado, se ha santificado, se ha separado de las cosas mundanas y está vigilante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdense que esas iglesias son representativas de toda la iglesia en general. Seguimos con el mensaje de la iglesia a Filadelfia. Bueno, Filadelfia no tuvo reprensión, pero también estaba vamos a ver, versículo 7 y 8. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por cuanto tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tremenda cosa. Entonces, hay dos iglesias que no fueron reprendidas. La primera, que es ¿cuál es la? La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no fueron reprendidas. La ciudad de Filadelfia recibió su nombre por el antiguo rey, que demostró tal lealtad a su hermano fallecido que la gente le llamó Filadelfo. Esto quiere decir amor al hermano. Esta iglesia estaba ubicada a lo largo de importantes rutas de viaje y sorprendentemente yacía sobre la falla activa de una zona sísmica. Este hecho geográfico se relaciona con el mensaje que Jesús envió a la iglesia. Esta iglesia era débil, aunque no tuvo reprensión, pero estaba muy debilita. Jesús elogió a la iglesia de Filadelfia y no tuvo reproche para ella. Inició escribiéndose el mismo como santo y verdadero. En griego se traduce el santo y el verdadero. El que tiene la llave de David y declarar quien ocupará su lugar tendrá las llaves para abrir y cerrar las puertas que nadie más podrá abrir o cerrar. Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo desciende de la tribu, de la descendencia de Judá, de David. Esta descripción es aliento a una iglesia que por otro lado se describe como una iglesia que tiene poca fuerza.
La iglesia enfrentaba persecución de la sinagoga local que había rechazado a Jesús. El versículo 3:9 dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a las que moran sobre la tierra. Esas palabras cómo se nos aplican a nuestros días, ¿verdad? Estamos viviendo un momento de prueba en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor estará probando a su iglesia. Se dice que algunos, como los templos, muchos de los templos están cerrados, ya no regresarán. Se dice que muchos de los creyentes están dejando de leer la Biblia. Entonces, nos estará probando cómo está la iglesia. He aquí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado la palabra de mi paciencia. Ya que hemos guardado la palabra del Señor Jesús, estamos haciendo su voluntad. Y vamos a ver el versículo 11. Jesús ordenó a los creyentes aferrarse a su fidelidad, a ser fieles a pesar de la prueba, a pesar de lo que venga en el mundo entero. Esta verdad se aplica a nuestros días. Esta pandemia está en el mundo entero. El mundo entero está siendo probado. La gente está viviendo, pues algunos están pensando que algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Dice, esto incluía una advertencia sobre su corona. El versículo 11 dice un tremendo mensaje. He aquí, yo vengo pronto. El Señor Jesús está por venir. Está por venir por su iglesia. El Señor no retarda su promesa. Si lo prometió, Él va a venir. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que el Señor nos ha dado, la corona de la vida. Dice aquí, para que ninguno tome tu corona. Si nosotros no vivimos como el Señor quiere, ¿será que la corona se le va a dar a otro? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sea fiel, hermano. Sea fiel a pesar de la prueba, de la lucha, de la falta de trabajo, de la enfermedad. Sea fiel, porque el Señor viene pronto. Él lo prometió y va a venir. Retén lo que tienes, lo que te ha dado el Señor, reténlo contigo, para que ninguno tome tu corona. Eso se lo dice a la iglesia, que es usted y que soy yo. Retén lo que tienes. ¿Qué nos ha dado el Señor? La salvación, el Espíritu Santo. Nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado, tenemos un testimonio a lo largo de la vida. Retén lo que tienes. Nos ha dado su palabra, que tenemos que estudiarla. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es el elogio a la iglesia de Filadelfia. Pero también les da una promesa. Dice que Él consoló a los vencedores filadelfianos, porque estaban pasando por una prueba dura. Dice, Filadelfia era conocida por sus terremotos. A veces los terremotos nada más quedaban las columnas. Por eso Él les dice aquí en el versículo 12 y 13 de Apocalipsis 3. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre es nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a la iglesia en general. El que tiene oído, el que preste atención. Todos tenemos oídos, pero ¿quién va a prestar atención a su palabra, a la palabra de Dios? Entonces esta iglesia era una iglesia que no tuvo reproche, pero estaba muy débil. Se necesitaba que fuera fiel y estaba pasando por una prueba en el mundo entero. Esto se aplica muy bien a nosotros. Pero dice, he aquí yo vengo pronto. El Señor no viene ya, viene pronto. Todo está cumplido, todo está cumplido. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona de la vida. Qué hermoso promesa vemos aquí. Vamos a ver el versículo 21. Vamos a ver aquí. La promesa 12 y 13 ya lo leímos. El que le venciere yo le daré que haga columna en el templo de mi Dios. Si usted vence, también es una columna del templo. Es una columna que la gente puede llegar a usted y hallar fuerza, hallar vitalidad. Entonces necesita, ¿por qué podría un creyente sentirse tentado a renunciar a su corona? ¿Por qué podría un creyente que ya tiene la corona de la vida renunciar? ¿Por qué? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ok? Esto es la iglesia de Filadelfia. Este gran mensaje es para todos los que presten atención a las palabras del Espíritu. No nada más para ellos, es para todos nosotros. Hay que prestar atención. Retén lo que, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Hay que vencer, hay que seguir adelante. Vamos a ver la última de las iglesias. La Odisea. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la última de las iglesias, la Odisea. Él le llama a ser celosos y arrepentirse. La Odisea está ciudad en una intersección de las rutas de comercio. La ciudad era conocida por 3 bienes y servicios principales que parecen ser mencionados en el mensaje del Señor. Primero, la ubicación de la ciudad le daba la oportunidad de capitalizar las comunicaciones comerciales. Tenían un sistema de banco que era esencial para los comerciantes y se sumaba al reconocimiento de la riqueza de la ciudad. O sea, eran ricos porque tenían un sistema de banco por allí. Transitaban mucha gente, comerciantes. Número 2, la Odisea cultivaba ovejas que producían una lana única y codiciada, porque era de lo que hacían su ropa, usada para prendas de vestir, y su ubicación ayudaba en la exportación de ese producto. Ellos producían esta lana única en toda la región. Por último dice que allí tenían aguas termales naturales cerca de la Odisea. Había manantiales que se utilizaban para la producción de un ungüento medicinal para los ojos que se exportaba del mismo lugar.
La ciudad se ufanaba de su riqueza y confió demasiado en su abundancia. Tremenda cosa, ¿verdad? Entonces tenían tres riquezas. Tenían un banco que allí comerciaban con ese banco, un sistema bancario. Cultivaban tenían ovejas que producían una lana única y codiciada por la gente para hacer las prendas de vestir. La otra tenían manantiales de aguas termales, caliente, demasiado caliente, naturales, y producían un ungüento medicinal que era para los ojos. Y ahí el Señor agarró estas aplicaciones que le da la iglesia de Laodicea. Aquí vemos la reprensión, versículo 14 al 3, 14 hasta el 20. Leímos hasta el 16. Pero por cuando tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Tremendo. El Señor nos reprende y nos castiga porque nos ama. La reprensión a la carta de la Odisea, aquí vamos a ver una de las describe más extenso que las demás cartas. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como el amén es la afirmación y el cumplimiento de la voluntad del Padre, como el testigo fiel y verdadero. Revela la verdad sobre la iglesia. Como el gobernante de la creación es el creador eterno, supremo sobre toda creación. Habiendo reafirmado su identidad, Jesús comunicó su mensaje de reprensión a la iglesia de la Odisea en base a sus obras. ¿Ok? Dice aquí que a medida que se revela su mensaje, vemos una diferencia entre el concepto fantasioso que los laodicenses tenían de ellos mismos y el conocimiento que Cristo tenía de ellos. Y muchos eruditos creen que las referencias al agua tienen que ver con el agua fría y caliente que se llevaba a la ciudad a través de acueductos. Tanto el agua fría como el agua caliente eran útiles y deseadas. Aguas termales producían. Pero dice que si se mezclaban por una tubería, acueducto, se exportaba la caliente y la fría. Pero si se hacía una mezcla de la tibia, de la fría y la caliente, se hacía una tibia y una mezcla de agua tibia y se estancaba. Es raro, pero se estancaba. Entonces aquí este ejemplo dice con la apariencia de estar bien, pero sin fervor espiritual. Casi todos los que han vivido agua tibia saben que no es agradable. Así como aquella mezcla de agua se estancaba, la iglesia estaba estancada, dice, si se mezclaba el agua tibia, el resultante era desagradable y podía ser la causa de enfermedad. Si se estancaba, se puede ver que esas imágenes representan la ciudad como estancada. Una iglesia estancada, una iglesia que ni era fría ni era caliente, sino tibia. Una tibieza espiritual. Conocían de Dios, pero tanto querían, tenían ese conocimiento de Dios, como también querían hacer las cosas del mundo. Es el ejemplo de la iglesia de hoy. La gente quiere vivir 50% cristiano y 50% no cristiano, mundano, tibio, ni frío ni caliente. Con la esperanza de despertarlo, dice, de su condición, el Señor explicó detalladamente este estado de tibieza.
Señaló que irónicamente en medio de una gran abundancia eran desventurados y miserables. Eran pobres, ciegos, desnudos, a pesar de estar rodeados de oro, de lana fina y colirio. No veían. La Odisea tenía una ceguera espiritual, como está la iglesia, viviendo la iglesia en general. Tiene una ceguera espiritual. Aquí el Señor le dice, compra oro refinado en fuego y las vestiduras blancas y sin manchas, y el colirio restaura tus ojos para que tengas visión espiritual. Lo mismo que ellos producían era de lo que carecían. Estaban tibios, ni eran fríos ni calientes. El agua producían el agua termal, tanto caliente y fría. No, ellos eran tibios. No veían, tenían ceguera espiritual. Qué tremenda situación de la iglesia si tiene una ceguera espiritual. No ve las cosas de Dios claramente. No le está esperando cuando Él venga. La represión de Jesús termina con una petición. El versículo 20, que todos no sabemos, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está una petición del Señor Jesús. Todavía está en la puerta llamando. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Todavía estoy llamando a tu vida, a tu corazón. Si alguno oye mi voz, tenemos que oír la voz de Dios. ¿Cómo la vamos a oír? Tenemos su palabra, tenemos las predicaciones, tenemos al Espíritu Santo. Si alguno oye mi voz y dice, y abre la puerta. Vemos a veces los cuadros cuando es el Señor Jesús tocando. Vemos esta puerta, pero no tiene cerradura por fuera, nada más por dentro. Usted la tiene que abrir la puerta de su corazón. Tenemos una voluntad propia que cada quien va a responder de sus actos. Yo soy el que tengo que abrir la puerta al Señor. Usted también. Él no quiere nada a fuerzas. Él está llamando, solamente está llamando. Todo esto que está pasando está llamando. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oh Señor, ¿será que tú nos estás llamando? Y abre la puerta de su corazón. Abre a que entre el Señor Jesús. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está dispuesto a venir a tu corazón y a tu vida. Es una petición. Yo estoy llamando, todavía estoy llamando, todavía no vengo. Todavía no, el Señor no ha venido. Cada día que pasa, Él está llamando a tu vida. Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oye lo que el Espíritu dice a tu vida. Lamentablemente muchos no escucharán ni responderán. Ahí se quedará el Señor llamando con esa petición. Pero aquellos que sí respondan no serán juzgados por las acciones de los demás. Aquellos que oyen la voz recibirán ¿qué? Bendición. Vendrá el Señor Jesús a su vida y la transformará y tendrá gozo y tendrá la paz y tendrá la corona en la vida y tendrá todas las bendiciones de Dios. La última promesa que vemos a esta iglesia es el versículo 21 y 22, Apocalipsis 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Tenemos una lucha, hermanos. Una lucha con el enemigo, con el mundo. Tenemos que vencer. Las cosas de Dios son para los que vencen. Las promesas de Dios son para los vencedores. Al que venciere, ¿qué dice? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. ¿Qué podemos nosotros decir que pasamos en el mundo que no haya pasado? Él vino a este mundo, se despojó de su trono, de su gloria, y vino y vivió como los hombres. Caminó descalzo, caminó sobre las aldeas. Sufrió el frío, el calor, todo, el hambre.
y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Y venció. Fue duro, pero él llegó y venció. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Usted quiere vencer o quiere ya declararse derrotado? Ya no puedo, yo no puedo ser cristiano, hay mucha enfermedad, hay mucho esto. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué privilegio, ¿verdad? Que nos has hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo privilegio tendremos nosotros. Pero eso solamente es para el que venciere, para el que llegare hasta la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga su mirada en Él. Llegue a la meta. Porque dice el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay que seguir adelante. A pesar de las enfermedades, a pesar de la situación económica, a pesar de los problemas, a pesar de todo, hay que vencer. Usted no se declare derrotado. Levántese y siga adelante. Hay que llegar hasta la meta final. Porque tenemos asegurado sentarnos con Él en su trono. Dice Jesús, da la referencia anterior que hace a Jesús de sí mismo como el gobernador sobre toda la creación. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Probablemente debiera compartir el honor de la posición exaltada de Cristo. Porque debido a su lugar exaltado, su pueblo tiene una gran esperanza. Porque Él venció, porque Él ya no está en una cruz, porque ya no está en un madero, porque ya no es un bebé, porque ya no está, es un gran Señor aquí, como se le aparece el Cristo glorificado. Su voz su rostro como el sol. Aquí lo vemos en Apocalipsis primero. Su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, Él ya no está como lo vemos, ahí crucificado. No, ya no. Él está exaltado, es glorioso. Y porque Él es glorioso, nosotros tenemos esa esperanza. Porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, el pueblo tiene una gran esperanza que confía en Él. La oportunidad de recibir privilegios propios de la realeza, de la gracia de Dios. Bueno, tenemos las 3 iglesias que hemos expuesto esta mañana. ¿Cómo describiría usted a una iglesia, a su iglesia local? Que se ha vuelto, ¿qué? Ya no es fría, porque ya conoció al Señor Jesús. Ya sabe lo que es bueno. Ya sabe su palabra. Pero tampoco es caliente. Porque no está espiritualmente con el Señor. ¿Cómo la describiría? ¿Tibia? El Señor no le gustan unas cosas tibias. Así como a usted no le gustan las cosas tibias, a mí no me gusta el café tibio, no me gusta el menudo tibio, bien caliente. A Él le gusta así. Muestra a Jesús de pie junto a su iglesia. Dice que la iglesia de la Odisea lo ha dejado fuera y aparentemente no se ha dado cuenta. El Señor está fuera, está llamando, pero todavía está llamando a tu vida. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Ábrele tu corazón. Oh, tremenda cosa. Hemos visto las 7 iglesias, hermanos, los 7 candeleros. Las iglesias están de Asia Menor, cumplieron su misión. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de responder fielmente el mensaje del Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, ustedes. Tenemos aquí algunos elogios, pero tenemos reprensión también. Porque estamos fallando, en algo estamos fallando. Hay que seguir adelante, hay que vencer.
No se dé por vencido. Hay que vencer. Levántese y siga adelante. No se dé por derrotado. El Señor le ama. El Señor está con usted. Vamos a orar que el Señor, donde quiera que usted esté, cualquier situación que esté pasando, que usted le abra la puerta de su corazón y pueda seguir adelante, firme, fiel, y que sea espiritualmente caliente, no tibio, y que pueda pueda retener la corona, porque el Señor viene pronto. Yo les invito a orar. Padre Santo, te adoramos en esta mañana. Te alabamos porque tú eres grande y poderoso. Porque tú eres el amén. Porque tú eres el principio y el fin. Tú eres eterno. Gracias te damos, Señor, por nuestra salvación. Gracias porque tú has vencido, nosotros también venceremos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. ¿Dónde estamos parados, Señor? Que podamos mirarte a ti, seguir adelante y no voltear para atrás. Te pido, Señor, por todos los que están en sus casas oyendo. Si están pasando cualquier situación de desánimo, de enfermedad, de problemas económicos, físicos, de desánimo espiritual, que están tentados de irse al mundo, Señor, que ellos sigan adelante y que puedan vencer y seguir adelante. Porque aquí que tú no borres su nombre del libro de la vida y que ninguno tome su corona. Todo lo que hemos visto aquí, tú lo has dicho a la iglesia. Te pido por cada uno de los que están oyendo, Señor, que ellos puedan decidir seguir adelante de su voluntad, abrirte la puerta de su corazón y de su vida. Gracias te damos por tu palabra esta mañana, porque entendemos que esa verdad se aplica también a la iglesia en general, a nosotros. Y queremos un día morar contigo y estar contigo en los tronos, en los lugares celestiales. Ayúdanos a seguir adelante. En tus manos está cada uno de los que están oyendo, Señor. En tus manos está nuestra vida. A ser vigilantes, Señor, y seguir adelante. Gracias te damos, Señor. A ti alabamos y te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a continuar con el servicio, la alabanza a nuestro Dios. Amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey del majestad.
Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, pagaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás, y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres Rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuyo es la gloria, la fama, Señor, y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. El Rey poderoso, a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar. Tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. El Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar. Somos su pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos su pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos su pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. El Rey poderoso, a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él
a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, por este medio. Estamos trayéndoles el mensaje de la palabra del Señor. Para todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Emmanuel que están ahí en sus casas, este es el mensaje del Señor y para usted y para todas las personas que nos oyen, que nos ven, que tienen tiempo para escucharnos.
les traemos con todo cariño el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, vamos a hacer una oración al Señor para que Dios nos bendiga en todo lo que Dios nos ha de dar en esta hora. En el nombre de Cristo oramos. Mi Dios bendito y poderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, para adorar tu nombre y bendecirte, darte gracias, muchas gracias, Señor, por la vida, la salud, las bendiciones que tú concedes a cada uno de mis hermanos y a cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Gracias, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tus maravillas, Señor, se ven cada día en nuestra vida, Señor. Gracias por todos tus cuidados y todo lo que tú nos das. Señor, te pido que en este momento, Señor, nos conceda la bendición de tu presencia para que lo que yo pueda predicar, Señor, sea tu voluntad divina, sea tu voz divina en los corazones de las personas y de los hermanos y personas que nos escuchan, que sea de bendición para ellos. Padre, en tus manos está mi vida, mi alma y todo mi ser. Úsalo conforme a tu voluntad santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te alabamos. Gracias, Dios. Bien, amados hermanos, quiero traerles la porción de la palabra del Señor. Está en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Si usted tiene su Biblia por ahí cerca, búsquelo, capítulo 24 de Mateo. Vamos a estar leyendo un poquito de este capítulo tan hermoso de la palabra del Señor. Bueno, tenemos ahí el capítulo 24 del 1 al 14, vamos a estar leyendo. Amén, del 1 al 14. Bueno, así dice la palabra del Señor, para que podamos meditar en ella. Dice, ya tiene por ahí su Biblia, ya la encontró. Capítulo 24, del 1 al 14. Dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes hambres y pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí, hermanos. Déjenlo hasta ahí. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Señales antes del fin y señales finales. Vamos a estar viendo acontecimientos que el Señor Jesucristo mismo nos dijo que sucederían, hermanos, desde el momento en que estaba Él allí predicando en Jerusalén. Estaba cerquita del templo, dice la Escritura, y allí los discípulos le vinieron a enseñar la construcción del templo, los edificios que había del templo en ese tiempo, del templo de Jerusalén, y le dijeron, mira, todo esto nos ha costado mucho, pero se ha hecho las columnas, las de piedra, todo muy, muy bien arregladito, Y cuando Jesús salió, dice, del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo a los discípulos, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto era una profecía de Cristo que iba a suceder. Los discípulos estaban
confusos de entender estas cosas. Estaban enseñando en un templo que había costado bastante para construirlo y que estaba construido muy bonito, pero el Señor le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, destruida. Esto sucedió, mis amados hermanos, fue una profecía de Cristo que sucedió exactamente. Fue derribado el templo, fue acabado, las piedras aún todavía que había las derribaron y derribaron todo lo que había en el templo. Se acabó el templo que tenían los judíos. Mis amados hermanos, eso es profético. En el año 70 después de Cristo sucedió esto. Los discípulos tuvieron que acordarse que el Señor les había dicho que el templo iba a ser derribado y que iba a ser destruido. Mis amados hermanos, palabras de Cristo Jesús. Esto se cumplió muy pronto y ellos pudieron entender que Él hablaba de profecías, hablaba de cosas muy hermosas que se tenían que cumplir. Pero bueno, eso sucedió. Los discípulos tuvieron que ser hasta esparcidos en el año 70, esparcidos del mismo lugar de Jerusalén. Tuvieron que salir para muchos lugares. Hoy tenemos judíos en todas partes del mundo. Desde aquel tiempo se empezaron a salir a muchas partes los judíos, huyendo y los primeros cristianos eran judíos, huyendo de los enemigos, porque hubo un enemigo que se llamaba Tito. Tito era el emperador en ese tiempo de ese lugar, y fue, se le dice un tipo del anticristo, porque también entró al templo de los judíos y allí hizo barbaridades, destrucciones, todo lo profanó, todo lo sagrado, todo lo que ahí se hacían sacrificios de corderos y de machos cabríos por los pecados de la gente, y él hasta sacrificó un marrano allí y hizo cosas que eran inmundo. Un marrano para sacrificarse no se debía hacer allí, nada de eso. Y él en disgusto y en enojo y todo lo que ustedes quieran, él profanó el lugar sagrado, el templo, destruyó el templo y quitó todo lo que había allí de oro y todo lo que había ahí de buenas construcciones, y dejó a los judíos tristes, y tuvieron que salir porque también los estaba matando. También hubo persecución para matarlos a todos los judíos. Mis amados hermanos, parece que iban a acabar con el pueblo de Israel, pero no era así. Dios tenía su plan para que salieran a otras partes. El plan mismo de esta destrucción y de esta catástrofe terrible era de que los mismos cristianos, a donde fueran, a otros lugares, por otras naciones, en todas partes, llevaran el evangelio, extendieran el evangelio. No les tocó a los discípulos ver esto, porque a algunos no les tocó verlo. Al que les tocó fue a Juan, el último de los apóstoles, y un poco, y ya iba a alcanzar a tener la vista de esto el apóstol Pablo, pero murió antes de esto murió. Bueno, pero aquí, el apóstol Juan sí, porque murió hasta el año 100. Entonces, el año 70 sí lo pasó ahí y vio lo que sucedió. El historiador Josefo nos narra algunas cosas de lo que sucedió en ese acontecimiento. Muy bien, pero quiero decirles que esto fue una profecía de Cristo para que ellos entendieran que a pesar de esto tenían que seguir predicando el evangelio. Y el versículo 3 nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Tres preguntas que hacen aquí los discípulos. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán esas cosas de que tú decías que van a destruir el templo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder? Dijo, bueno, ustedes lo van a ver, ¿verdad? Y también otra cosa le preguntaban: ¿qué señales habrá de tu venida? De cuando tú regreses, ¿cómo vas a venir? ¿Cómo vamos a saber que ya vienes? Y la última: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Mucha gente se hace preguntas así como estas de los discípulos también. Siempre queremos saberlo todo y queremos escuchar muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo les dijo algunas señales de lo que serían antes de la venida por su iglesia.
Lo primero que estamos esperando ya es el último acontecimiento de la iglesia, el último suceso más grande y más hermoso, que es el levantamiento de la iglesia de Cristo Jesús, para llevársela al cielo, para llevársela con Cristo, para irse con el Señor. El Señor Jesús va a venir por su iglesia y la va a levantar. Va a ser un momento grandioso, poderoso, sorprendente. La gente, los mismos cristianos están descuidando este momento y ya la gente no se preocupa por este momento porque no ha creído en Cristo Jesús. Los que no han creído en Cristo Jesús piensan que estamos locos y que quién sabe qué tanto. Pero déjenme decirle una cosa. Este evento está muy cerca de suceder. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque estamos viendo que muchas de las cosas que el Señor dijo que se habían de cumplir antes, ya se han cumplido. Estamos solamente ya aún muy cerca de que Cristo ya venga por su iglesia. Vamos a estar viendo algunas señales más para que notemos que sí estamos cerca de ello. Muy bien. Lo que el Señor le preguntaron es que ¿cuándo serían estas cosas? Bueno, el Señor comienza a decirles allí en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo hasta yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, en el tiempo de Cristo había algunos que ya andaban engañando, ¿ve? Y algunos hasta querían burlonamente decir que eran el Cristo. Y ha habido muchos ya de estas cosas, de estas señales, porque aquí en Estados Unidos ha habido un hombre que se llama que él es el Cristo y que trae a sus 12 discípulos. Imagínense nomás. Pero hay muchos que van a seguir llamándose el Cristo. Hay unos que ya se creen como Cristo también y mandan en las iglesias, en algunas iglesias, mandan como Cristo y se hacen pasar como Cristos. Tenemos también la iglesia católica que se dice que tiene el sucesor de Cristo. Allí dicen que es el sucesor de Cristo, el Papa es el sucesor de Cristo. Bueno, déjenme decirle una cosa. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos que vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hay que tener cuidado. Va a haber todavía más. Fíjense bien, quiero decirles algo muy importante. El anticristo que está muy cerca por suceder y por presentarse al mundo y darse a conocer, el anticristo es muy engañoso. No va a andar diciendo yo soy el anticristo. No, de ninguna manera. No va a decir yo soy el anticristo. No. Lo que va a decir es yo soy Cristo. Yo soy semejante a Cristo. O yo soy el sucesor de Cristo. O yo soy el que Cristo mandó. ¿Me entienden? Porque él va a tratar de engañar a los mismos cristianos. A los cristianos que se queden después del rapto van a ser engañados por el anticristo. Para no ser engañados del anticristo, lo que necesitamos es ser fiel a Cristo y estar preparados para cuando Cristo venga nos pueda llevar. Haber pedido perdón por nuestros pecados al Señor y vivir una vida cristiana delante de Él y cuidar nuestra vida de santidad, nuestra vida de pureza delante de Dios y vivir en comunión con Dios, porque el tiempo se acerca. El momento del rapto de la iglesia se le llamó así en las escrituras, el rapto, porque será como un rapto. Y déjenme decirle por qué. Será como un rapto porque no todos lo van a ver. No todos van a ver ese momento en que la iglesia será levantada. Los únicos que vamos a verlo somos los que vamos con Cristo Jesús. Eso sí lo vamos a ver. Y vamos a ser levantados. Pero hay muchas gentes que no creen, pues no lo van a ver. Hay muchas gentes que tienen duda, pues no lo van a ver. ¿Y qué va a suceder entonces cuando ya hayamos sido levantados? La iglesia se va y muchos cristianos, miles de cristianos, millones de cristianos fueron levantados. ¿Qué van a tener? Van a buscar la explicación. Algunos van a creer que hay un canto que compuso un hermano, que algunos van a decir que una nave vino y se lo llevó. Otros van a decir que no saben cómo, pero hubo una catástrofe y se desaparecieron muchas gentes. Entonces, pues sí, no tienen explicación, pero la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y dice, no se dejen engañar, porque
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y hay otras cosas que sucederán también. O sea, esas cosas ya sucedieron en algunas y van a seguir sucediendo. Los que se quieren llamar de Cristos y que van a engañar a muchos. El versículo 6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Oiréis guerras y rumores de guerras. Oigan, guerras y rumores de guerras. Ya ha habido muchas guerras y rumores de guerras. Nomás en todo mundialmente ha habido dos guerras mundiales. Creen que los científicos y los que estudian las cosas del mundo creen que estamos muy cerca de que acontezca una tercera guerra mundial. Y los que piensan en una tercera guerra mundial dicen, pues es una catástrofe terrible porque todos los países más grandes están muy capacitados y muy llenos de armas nucleares para destruir la misma tierra con todas sus armas. Entonces sería una catástrofe muy terrible. Pero no ha sucedido, ni va a suceder, porque el Señor no va a dejar que suceda eso. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pero estamos viendo que habrá guerras y rumores de guerras. Rumores de guerras que tal vez no se lleven a cabo, pero otras sí se llevan a cabo, pero habrá. Mirad que no os turbéis, porque hay gente muy turbada con todo esto. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no es el fin. Ahora, ¿el fin de qué? A predicadores están hablando a veces del fin del mundo. Y el fin del mundo, y que ya se hace, un hombre estuvo diciendo que en el año 2000 se iba a ser el fin del mundo y que se prepararan y se vistieran de blanco y se fueran a las montañas porque Cristo iba a venir por la iglesia. Y que este era el fin del mundo. Déjame decirle una cosa, tenemos que entender muy bien las escrituras. En primer lugar, el fin del mundo total nunca va a haber. Oiga lo que estoy diciendo. El fin del mundo total nunca va a haber. Dios no acaba con el mundo es de Él. ¿Amén? Pero, entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla la escritura del fin del siglo? Ándele, aquí los discípulos precisamente preguntaron, ¿y del fin del siglo? ¿Cuándo será el fin del siglo? Esto es más interesante. Esto sí es más interesante. Ellos estaban preguntando cuándo era el fin de los tiempos en que estaban viviendo. ¿Cuándo es el fin del tiempo que estaban viviendo ahí? Y el Señor les dijo, bueno, el fin del siglo y el fin dice, también en otra escritura dice que no pasará esta generación sino hasta que venga el fin del siglo. Y a veces el fin del siglo se habla al fin de la predicación del Evangelio. Muy a menudo encontramos el fin del siglo, el fin del mundo, como la predicación del Evangelio de la iglesia hasta que Cristo venga por su iglesia. Es decir, cuando la iglesia sea levantada, se acabó de predicar. Ya no necesitamos predicadores, ya no necesitamos quedarnos a predicar, porque ya se acabó el tiempo. El tiempo de la iglesia se acabó y se va con Cristo. Algunos que no quisieron creer y que sabían de las cosas de Dios, se van a tener que quedar. Pero si predican, lo que va a hacer el anticristo va a andar buscándolos para agobiarlos y estaremos en una gran tribulación cual nunca la ha habido. En una gran tribulación, sacrificio de gente, sacrificio de personas que se digan ser cristianas, entonces no habrá otra más que ser muerto por seguir creyendo en Cristo Jesús, y eso no aseguramos que le salve su alma. Fíjese nomás. Eso sucederá en la gran tribulación. Una tribulación que no ha habido jamás, el Señor dice. Como nunca la ha habido, va a ser una tribulación terrible, terrible. Nosotros podemos librarnos yéndonos con Cristo primero, aceptando a Cristo y preparando nuestra vida para irnos con Él en el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, debemos prepararnos ya, porque el tiempo se acerca. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Voy al versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y esto está sucediendo en nuestros días.
siempre está Estados Unidos, ahorita está queriendo Estados Unidos tener guerra con China, tuvo guerra con Irán, tuvo guerra hubo guerras con Europa, hubo guerras, se quiere soltar una guerra con Rusia, se quiere soltar una guerra con Venezuela, etcétera. Siempre hay muchos rumores de guerras y de naciones contra naciones, y reino contra reino. Está aquí escrito en el versículo 7. Y habrá, aquí entra otras cosas, y habrá pestes, hambres y terremotos. Estas tres cosas han sucedido ya también. Han sucedido. Pestes no se refiere a enfermedades. Antes decíamos que eran enfermedades. Fíjese que no. Pestes son enfermedades como COVID-19. Virus que anda afectando a toda la humanidad, en todo el mundo, por todo el mundo. Hermanos, estas son pestes terribles que habrá y que vienen hasta por los aires, que vienen, tenemos que taparnos la boca, tenemos que cuidarnos de no dar la cara y destornudar delante de las personas y todo eso, porque hay un virus terrible que está avanzando terriblemente. Déjenme decir una cosa les quiero decir acerca de este virus. Una cosa que les quiero decir es que Dios está usando también este mismo virus para que la gente se prepare para estar con Dios bien. También para que se arrepientan de sus pecados si andan mal. Y preparen sus vidas porque Cristo viene de todas maneras. Hermanos, y déjenme decirle por qué. Porque este virus no los mata luego, sino que duran un tiempecito. Y en ese tiempecito que duran para morirse, tienen el tiempo para pedirle a Dios y pedirle perdón a Dios, arreglar sus cuentas con Dios y decirle: Señor, si ya me voy a morir, yo quiero estar bien con Dios y perdona mis faltas y mis pecados. Y es muy probable que usted o alguien que esté enfermo de este virus pueda decirle: Señor, perdóname, ahora sí quiero que me perdones y me limpies de toda maldad. Y si usted le pide al Señor que le perdone, mire, déjeme decirle, Dios puede perdonarle. Si usted es sincero y usted quiere ir con Dios, Dios le puede perdonar, lo puede salvar y lo puede cambiar para irse en el rapto de la iglesia. Eso está bien, ¿ve? Entonces, el virus no nos mata luego, sino tenemos tiempo para pensarlo y para aprovecharlo para clamar a Dios y buscar a Dios. Bueno, pero habrá pestes, no dice que nada más una. Habrá pestes, ya ha habido varias también. Habrá más, yo no sé si va a haber más. Están pronosticando que va a haber otras pestes. ¿Ve? Pero lo que debemos hacer es estar bien con Dios, pase lo que pase. Haya pestes o no haya pestes, debemos estar bien firmes en el Señor. Estemos enfermos o estemos sanos, debemos estar firmes creyendo en Cristo Jesús y buscando su rostro con todo nuestro corazón. Habrá hambres, hay muchas hambres, es algo terrible, a mí me da tristeza cuando la gente tiene hambre, pero hay países donde los niños están muriendo de hambre, donde las personas están muriendo de hambre y algunos hasta en el mismo país se están muriendo porque no tienen con qué comprar comida, con qué tener comida. Me da tristeza eso. Cuando usted pueda ver a alguien que le falta comida, ofrézcale algo de lo que usted tiene, dele de lo que usted tiene, porque compartamos, hermanos, de lo que tenemos para otros que no tienen comida, porque eso es muy triste. Si usted lo hace, será de bendición. Pero habrá muchas hambres. Terremotos ha habido en diferentes lugares. Se está pronosticando un terremoto terrible y grande en California. Todo así, el valle, se le llama el Valle de San Andrés. Ese terremoto va a hacer destrucciones, va a abrir la tierra, va a tumbar una gran parte de todas las costas del lado oeste de todos estos países hasta allá, hasta abajo, hasta Centroamérica y Suramérica. Déjeme decirle, nomás Dios nos libre, porque esto sería una cosa terrible. En diferentes lugares dice que habrá terremotos, aparte de esos, ese que se está pronosticando allí en grande, pero hay otros terremotos en diferentes lugares.
Ahí donde menos piensan que puede haber terremotos, están sucediendo terremotos. Entonces, ¿qué nos queda saber? Es que lo que Cristo dijo se cumple bien fielmente. Y todo esto principio de dolores, dice el versículo 8. Y entonces os entregarán a tribulación. Tenemos que tener tribulación, porque tenemos que tener tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos. Los primeros cristianos tuvieron tribulación y fueron muertos por tribulación. Por la gente que no os quería. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Por ser cristianos no nos van a querer. Las gentes desde antes no quisieron a los primeros cristianos y los aborrecían, los echaban a los leones, los echaban a la hoguera, los quemaban en la hoguera, se burlaban de él y de ellos y todo eso. Hermanos, nosotros debemos de sufrir esto si acaso nos llega a suceder. Seremos cristianos, pase lo que pase. Muchos tropezarán porque no aguantaron. Entonces, y se entregarán unos a otros, dice también. Y unos a otros se aborrecerán. Lamentablemente, oía un hermano, y esto es una verdad, que a veces estamos echándonos unos a otros, los cristianos contra los otros. Está criticando al otro hermano, y critica al otro hermano. Y hermanos, no debemos de estarnos criticando tanto. Tengan mucho cuidado. Amémonos. Dios nos manda, amémonos. Amémonos los unos a otros. Y bueno, quiero decirles, habrá muchos falsos profetas y tenemos que salvar y darnos cuenta que hay falsos profetas. ¿Qué vamos a hacer con los falsos profetas? Hermanos, orar porque se conviertan a la verdad. Y si podemos hablar con ellos para convertirlos a la verdad, bueno. Y si no se convierten a la verdad, ya hicimos la lucha. Dios los bendiga. Y se levantarán y engañarán a muchos. Lamentablemente, algunos cristianos pueden ser engañados después de tener la verdad y ser engañados por alguien que no tiene la verdad. Hermanos, necesitamos tener mucho cuidado. Por eso, pregunte a su pastor, indague bien las cosas de su doctrina, conozca bien la palabra del Señor, debe de saber bien las cosas que hay verdaderas y desconocer las falsas para que su pastor le ayude a entender las bendiciones de Dios y la verdad divina. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Déjeme decirle, esto está ya cumplido también. Por haberse multiplicado la maldad, hay mucha maldad. Hay hasta cristianos que hacen cosas que no deben de hacer, hombre. Qué lamentable. Y que dan mal testimonio. Y luego la gente no dice, ese hizo cosas malas. No, dicen, todos los cristianos son así. Eso no es cierto. No todos los cristianos son así. Hay gentes que se meten entre nosotros y que hacen cosas malas, pero no todos los cristianos son así. Los cristianos de corazón que creen en Cristo Jesús son amorosos y aman a todo el mundo y quieren la salvación de todo el mundo. Y hay gentes que no se dicen que son cristianos y no están haciendo bien. Bueno, Dios los ayude, hermanos, pero el versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, en otras palabras, el que siga fiel a Cristo, el que no deje de orar, el que no deje de leer su Biblia, el que no deje de tener comunión con Cristo y con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, siempre buscando la presencia de Dios y las bendiciones de Dios, el que perseverare así hasta el fin, el que siga siendo cristiano hasta el fin, será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación hay que estar cuidando su salvación. Déjame decir una cosa. Si Cristo vino y nos limpió y quitó nuestros pecados de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando ya nos ha limpiado. Cuide su vida cristiana. Cuide su pureza cristiana. Cuídese de no pecar. Cuídese de no hacer cosas malas, porque el Señor ya lo limpió. Fíjese, el apóstol Juan allá dice, en primera de Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando un cristiano se le olvidó y cometió algún pecado, no se vaya al mundo. Diga, ya pequé, ya no me voy al mundo. No. Vaya con Cristo, el abogado. Vaya con Cristo y dígale, Señor, pecado, he hecho lo malo, pero quiero que me perdones y que me restaures y que me ayudes y me vuelvas a dar la seguridad de que soy tuyo. Y el Señor lo va a hacer.
Hermanos, esto tiene que suceder y tener cuidado, porque tenemos que predicar el evangelio por todo el mundo. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es necesario que sea predicado el evangelio en todo el mundo. Y hasta que sea predicado el evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, hasta entonces vendrá el fin de la predicación del evangelio. Oiga lo que le estoy diciendo. El fin de la predicación del evangelio, porque ya se predicó el evangelio en todo el mundo. Ahora sí, la gente tiene que creer o no creer, pero ya saben, ya conocieron. Si alguien no sabe del evangelio, usted le puede compartir esa bendición del evangelio, hermanos. Compártale que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo tiene poder para cambiar su manera de vivir, que Cristo tiene poder para perdonar sus pecados y para limpiar su vida, que Cristo tiene poder para darle una vida nueva, que Cristo tiene poder para vivir en su alma y ser un buen cristiano y tener bendiciones de Dios. Compártale su testimonio mismo. Tratemos de llevar el evangelio a todas las gentes, y si es posible llevar a otros países, a otras naciones, a otros pueblos, llévele, vaya a llevarles el evangelio, porque necesitamos llevar el evangelio a todo el mundo para que luego Cristo venga por su iglesia. Este es un requisito. El Señor quiere que todo el mundo conozca el evangelio y entonces va a venir por su iglesia. Parece que nos estamos retrasando en predicar el evangelio a muchos lugares donde no se ha predicado, y necesitamos hacerlo. A lo mejor por aquí todavía cerca de su casa hay alguien que necesita oír el evangelio, y por eso Cristo no ha venido. Háblele del evangelio, compártale el evangelio, porque eso se necesita hacer antes de que Cristo venga. Y el que haga esto y persevere en el camino del Señor, cuando Cristo venga, lo levantará. Entonces, hermanos, creamos en esa palabra de Dios. Le voy a invitar a que usted se esfuerce por ser un buen cristiano, se esfuerce por cumplir la palabra del Señor. Haga todo lo posible porque esté bien usted delante de Dios. Y si en el caso anda mal, dígale: Señor, perdóname y restaura mi vida. Y alguien que vea que vive en pecado, dígale: necesitas a Cristo, necesitas a Cristo en tu corazón. Te invito a que lo aceptes en tu vida, en tu alma, en tu corazón, para que Él te salve y te perdone todos tus pecados, y tú puedas ser un buen cristiano y tengas la comunión de Dios y tengas la bendición de Dios y tengas la vida eterna. Vamos a orar. Dígale al Señor lo que usted quiere decirle. Perdón. Los invito a orar. Cierre sus ojos y donde se encuentra. Señor Jesucristo, Dios de gloria, santo y eterno, yo sé que tú eres real y que estás con nosotros. Y sentimos tu presencia cuando oramos a ti. Y sentimos que nos escuchas, Señor, que estás atento a nuestras oraciones y que tienes el mismo poder que tenías antes. Y que no se acaba tu poder. Tú tienes poder para salvar las almas, para perdonar los pecados del hombre, para perdonar los pecados de toda la humanidad. Si alguien te pide que le perdones, tú le perdonas. Si alguien te pide que le salves, tú le salvas. Si alguien te pide un milagro, tú lo haces porque tú eres poderosísimo. Señor, oye la oración del que es sincero. Oye la oración de la persona que te pide. Oye la oración del necesitado, del que está enfermo. Sánalo de su virus. Quita ese virus de su cuerpo, Señor. Y quita esa enfermedad de su cuerpo. Sana al que está enfermo de cáncer. Sana al que está enfermo de cualquier enfermedad, para que dé testimonio de que tú lo sanaste, de que eres poderoso y que sigues siendo el mismo Cristo de poder de ayer, de hoy y por siempre. Señor, que crean en ti, que te reciban en su corazón, que puedan decirte: Señor, sálvame, perdona mis pecados y quiero vivir una vida santa y recta delante de ti. Te recibo en mi corazón, dígale. Te recibo en mi alma y quédate conmigo, Señor, todos los días de mi vida, y prepárame para que yo esté listo para ir contigo cuando vengas por la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Que sea de bendición para su vida. Le invitamos a que siga buscando de Dios con todo nuestro corazón. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Les habla el pastor Moisés Victorino para servirles. Dios.